Pues ahora resulta que a lo mejor lo que ocurrió en Francia llegue hasta México en repercusión. Porque en primer lugar, algunos sitios han sido atacados también violentamente por pertenecer a paisanos de los que realizaron el atentado. Pero mientras que el presidente Barack Obama previene la deportación de indocumentados con hijos estadounidenses en la frontera, decenas de miles de personas que también tienen hijos nacidos en Estados Unidos son detenidos al tratar de reunirse con sus familias y expulsados del país. Eso es una situación que ya se venía dando. Pero ahora, con el temor de un atentado terrorista, van a extremar sus precauciones. Hay que recordar que en un país en donde pues, prácticamente no había este tipo de enemigos radicales, acaba de suceder un secuestro de varias personas que terminó con la muerte de varios de ellos, ¿no? En un café. En Australia, Sydney. Y Australia pues prácticamente estaba exenta de atentados terroristas. Sí, pero en todos lados llega la migración musulmana, de poblaciones musulmanas, sobre todo ahí pues están los habitantes de Indonesia, que son musulmanes. Entonces, pues hay siempre habrá un substrato muy radical que no tolera ningún tipo de restricción a su o crítica a su religión. Pero los musulmanes toman acción. Pero el problema son todos los demás. Estamos hablando también de Francia, un país que tiene judíos, cristianos y de todo. Y ya están reaccionando contra todos los que parecen o huelen a musulmán. Aquí tuvimos una reacción rabiosa cuando un conflicto religioso también propició una lucha fraterna que era incluso dirigida por sacerdotes. ¿La cristiana? Sí, no está muy lejos. Y todavía quedan residuos de ese tipo de grupos, Sí. sobre todo en el centro del país, al grito de ¡Viva Cristo Rey! Y vámonos, se soltaban sonajeándose unos con otros. Había hasta un refrancillo, ¿no se acuerdan cómo decía de el escapulario? Detente bala. Detente bala. El Sagrado Corazón de Jesús me defiende. Sí, una cosa así. Que pronunciaban los que entraban en la refriega. ¿Cómo se llama? Está llegando un parte de última hora. Los atacantes de Charlie se atrincheran en una empresa y tienen un rehén. Los hermanos Kouachi llevan huidos 48 horas tras el ataque. Los yihadistas se han atrincherado en una empresa en París. Un testigo dice que se cruzó con los terroristas y le dejaron irse por ser civil. Quieren morir como mártires. La policía informa que hay una conexión entre los ataques de esta semana en París. Después del terrible atentado terrorista que ha golpeado el corazón de Francia, los autores siguen sin ser capturados hasta este momento, pero el cerco sobre ellos se estrecha cada vez más. Han asegurado querer convertirse en mártires. Los sospechosos se encuentran atrincherados. 5 helicópteros están sobrevolando la zona.
se produjo un intenso tiroteo ya con la policía francesa y no se ha aclarado todavía si hay víctimas fatales de este tiroteo. 2 sospechosos del atentado que costó la vida de 12 personas robaron un automóvil y tienen rehenes de una empresa. El vehículo fue robado con 2 hombres con armas automáticas, cuya descripción corresponde a los hermanos Kouachi. A primera hora de esta mañana, hay que tomar en cuenta la diferencia de horario entre México y París. La policía centraba la búsqueda en una zona en donde ya hierve de policías que han recomendado a quienes viven ahí que no salgan de su casa ni se asomen a las ventanas. Tenemos órdenes de no acercarnos ni a las ventanas, dicen las vecinas. Son los hermanos Said y Cherif Kouachi, yihadistas, conocidos por la policía, que han emprendido una huida desesperada desde la mañana del miércoles. Los yihadistas irrumpieron en la redacción del semanario satírico Charlie, amenazado por haber publicado viñetas de Mahoma, y tirotearon a 12 personas, 8 empleados de la publicación, un invitado, un oficial de mantenimiento y 2 policías. El gobierno ha desplegado en todo el país 88,000 policías para capturar a los 2 sospechosos que se cree que están armados. Incluso pueden tener lanzagranadas. Y lo más probable es que vendan caras sus vidas. Y que la tomen al final. No van a tener escapatoria. Es una búsqueda frenética que nunca se había visto últimamente, equiparada pues mientras los responsables huyen. Sí, pero hay que recordar que si no se mueren, no cumplen su objetivo. Podrían haber matado a todos y se quedan a la mitad de su misión. Solo con la muerte cierran con broche de oro. Y entonces, si tienen la posibilidad de llegar a ese lugar según su fanatismo religioso, si no, no vale la pena. Se ganan el paraíso, esa es su intención. Claro. Sí, y tienen que ser asesinados, suicidarse así, en una cacería no. Tal vez en un atentado terrorista cargados de explosivos, sí. En una autobomba, sí. Pero lo ideal es que los maten, que los acribillen. Los martirizan, pues. Y no el suicidio, no tiene chiste. Que yo recuerde, nunca se había visto una búsqueda con policías dispuestos a todo. Porque nunca había habido un atentado de esta dimensión en Francia. Ni una repercusión tal. Sí, las fotografías son brutales. Está por salir el nuevo número de Charlie, una edición especial, exclusivamente con la narración de esto que sucedió, como un homenaje a sus compañeros caídos. Y las pocas fotografías que han salido demuestran un lugar devastado, con sangre por todos lados, con impactos, con muebles destrozados. Terrible. De película, ¿no? Sí. De plano, de una situación tan sangrienta y una búsqueda tan desesperada y un acorralamiento de los probables responsables que solo lo podemos imaginar en una acción cinematográfica. Sí, pero aquí vemos que la realidad supera en mucho a la película, a la fantasía.
poco eso supera lo que sucede aquí en México, donde sacan a más de 10 chavos y los ejecutan? Es que aquí no pasa nada porque es cosa de todos los días. Aquí ya se volvió... Ay. Pues sí, allá son... Mira esto que estábamos diciendo que tiene un antecedente, lo que ocurrió en Australia. Acuérdate la polvareda que levantó, y este atentado en París supera lo que ocurrió en España, en la estación aquella Atocha, ¿se llama? Atocha. Pero no, yo creo que fue más lo de Atocha, ¿eh? Sí. Allá quien les tocó estaban en España o estaban cerca, y es que el miedo allá era en cualquier estación. Y además fueron cientos de víctimas. Exacto, sí, aquello fue de un miedo que cambió el rumbo político del país, acuérdense. Estaban las elecciones ya muy cerquita, y el miedo a usar el metro por todos los españoles y por todos los que estaban de turistas era impresionante. Hay que recordar otro ataque al metro en Japón, con por gas. aquel, ¿cómo se llamaba? ¿Ejército qué? ¿Rojo? Ejército Rojo con gas sarín, creo, ¿no? Sí. Y si nos remitimos a otros sectores del mundo con atentados terroristas, hay que tomar en cuenta a Argelia también, que vivió una época en donde no sabías quién era quién, porque los propios franceses usaban el terrorismo, los que estaban con propiedades y con familia. Es decir, los habitantes de origen francés de Argelia, que eran los pies negros, luchaban contra el gobierno central porque quería darle la independencia a Argelia. Pero también España, la ETA, fue una época espantosa, ¿no? Donde no podías caminar por la calle en algunos países del norte porque había pleito. Inglaterra con el ERI también fueron momentos difíciles. Pues es una etapa que conmovió hasta el Vaticano. Yo creo que aquí la situación no es si este atentado terrorista a la revista es tan espeluznante como las muertes en México. Yo creo que lo sorprendente de esto es que hablamos de un país del primer mundo que no solo tiene enemigos naturales al interior, sino que tiene este tipo de inmigrantes fanáticos religiosos. Lo terrible es el atentado en un país que no tiene ese tipo de antecedentes tan brutal, que esperaron el tiempo, porque el evento fue hace 2 años, un poco más. No tengo el dato exacto, pero no fue inmediata el cobro de la factura. Se esperaron y llegaron con todo. Un país que ha recomendado que no viajen a México por el grado de peligrosidad que existe. Ándale. Un país que ha incluso tomado la libertad de hablar de presidente a presidente, solicitando la libertad de uno de sus ciudadanos. A ese grado llega su proteccionismo, de su gente. Un país que está considerado el país museo, porque cada calle es una obra de arte y te remite a la historia. La ciudad museo le llaman. Y por eso te sorprende más. Por eso te sorprende, no porque sea más terrible que Ayotzinapa, o que Tlatlaya, o que la muerte en mi colonia, no, sino por el nivel del país. Eso es lo que te llama la atención y te pone a temblar, porque ahorita Manelik hizo un recorrido así impresionante en diferentes países con sus grupos terroristas que tienen el mismo o más peligro que México de sufrir atentados de esta magnitud. Y es que además este acontecimiento tiene un significado mundial, es a la libertad de expresión, y que fue dado en un país que dentro de los valores que ha tratado de difundir durante su historia es viva la libertad. Con esto están diciendo que un grupo de fanáticos, de yihadistas, de lo que sea, si tocaron a esta potencia, pueden tocar a cualquiera, y es como una advertencia mundial a que quien se burle de ellos, o así como es como ellos los toman, o toman eso de excusa para poder tener este tipo de
de manifestaciones tan agresivas que están en la lista negra y que lo han avisado varias veces, y que si lo hicieron contra Francia, que es Francia, puede ser contra cualquier país. Entonces tiene un peso mucho más fuerte que lo que sería el ataque tal vez en la estación de tren en España, independientemente de que hubieran sido más muertos, por lo que implica que cualquier lugar está a expensas de lo que se le pueda ocurrir a un grupo de fundamentalistas. Y detrás de esto pues subyace el problema creciente de la migración islámica a Europa, en donde hay lugares en donde ya son mayoría ciertos pueblos, ciertos barrios, en donde imponen las costumbres musulmanas.